Si es irracional permitir el peor resultado de nuestras acciones, y si es inmoral causar sufrimiento, entonces es irracional e inmoral tener hijos. Recientemente publicados en esta revista Una Papel, titulado Una cura racional para síndrome de estrés prerreproductivo, y fue feliz de ver que 3 colegas, Rebecca Bennett, Esren Joulmi y Saina Aksoy, se había tomado el tiempo de examinarlo críticamente. Esto me dio una oportunidad de revisar brevemente el tema y para aclarar algunos de los argumentos que presentar la irracionalidad de TNERNINEOS en mi artículo, Una cura racional para la reproducción previa síndrome de estrés conductivo. Afirmé que es irracional tener hijos en sí. Es irracional deliberadamente permitir el peor resultado de nuestras acciones en una situación dada y sí. B. Tener hijos lo permite. Argumenté que tener hijos permite el peor resultado de nuestra reproductiva elecciones. La creación de un posible maya vida, donde la alternativa no es la vida, en sí. C. Tiene sentido restringir el análisis al valor comparativo de la vida versus la inexistencia de posibilidades futuros individuos, según la experiencia por ellos mismos en sí. D. Hay individuos que realmente preferirían no existencia a su propia vida. Mi conclusión práctica en el artículo fue modesto. Los posibles padres podrían que se le diga que, de acuerdo con al menos una filósofo, estaría bien para que no se reproduzcan en absoluto. 1. Esto fue mi sugerida cura racional para síndrome de estrés productivo. No es muy irracional. Olm argumenta en contra de A. Que no es irracional para permitir deliberadamente una baja probabilidad del peor resultado. 2. Él parte de la premisa de que para hacer mi argumento funciona, necesitaría considerar la regla Maximin, la regla especificado en la reivindicación, A, como el único criterio de racionalidad. Si lo hago sin embargo, nunca debería, por miedo a microorganismos, comen alimentos que tienen o ha sido completamente esterilizado en un autoclave, algo que Joulm parece pensar sería ridículo. Sobre él, por otro lado, si no considero ella regla de Maximin como el único criterio de racionalidad, no puedo defender la directiva asesoramiento en contra de tener hijos. Tengo un contracomentario muy simple a esto. No considero la regla Maximin como única definición de racionalidad. Ni necesito hacerlo. ¿Por qué no abogar por el asesoramiento directivo? Una opción. Esperaba quedar claro por el formulación cautelosa de la conclusión. Mis disculpas, si me he expresado en términos poco claros. La vida no puede ser la peor. Salir Aksoy argumenta en contra de B. Que habiendo los niños no pueden provocar lo peor resultado, porque lo peor posible el resultado de las elecciones reproductivas es siempre inexistencia. 3. Se refiere a su propio previamente formulado vista. 4. Según el cual la existencia es esencial y prerequisito para todo lo bueno o malo, y merece ser protegido y respetado. 3. También cita a Spinoza, quien en su obra publicada en 1677 escribió: nadie puede desear ser feliz, actuar bien y vivir bien, quien no al mismo tiempo deseo de ser, de actuar y de vivir, es decir, realmente existir. 3. Mi principal razón para no ser impresionado por estas declaraciones en el contexto actual es que no abordar las opciones antes de que un ser sea o sean traído a la existencia. Estoy de acuerdo con Aksoy en que la existencia humana, una vez que está aquí, por así decirlo, es la base de todas las experiencias. También puedo estar de acuerdo con Spinoza que estar vivo precede a los deseos sobre el contenido de la vida de uno, si esto es lo que quiso decir, pero no vio la relevancia de estas declaraciones para la elección de reproducirse o no reproducirse. Todo lo que demuestran es que a medida que base de nuestras experiencias, la vida tienen un valor instrumental positivo para nosotros si nuestras experiencias son buenas. Por el mismo token, puede tener instrumental negativo para nosotros si nuestras experiencias son malas. Eso, sin embargo, no tiene ningún valor, bueno o mal. Cuando no está presente es racional tener hermanos salvadores. Bennett señala en contra de mi afirmación, que en ciertas circunstancias parece irracional ignorar los intereses de un hermanos existentes del niño potencial. 5. El caso es cuando estos hermanos sufrir horriblemente de condiciones que podría curarse o alejarse sustancialmente viajado por trasplantes de tejido de la nuevos individuos. Parecería racional según mi cuenta adoptada, para producir estos hermanos salvadores. Por al hacerlo, podríamos eliminar cierto sufrimiento al permitir solo un ligero posibilidad de sufrimiento, seguramente un accidente compensación optable, bueno no. De hecho, tales compensaciones son no en línea con la regla de Maximin. Los comentarios es bueno desde el punto de vista de maximizando la utilidad esperada, que es otra forma factible de construir lo que significa racionalidad. 6-7 Porque,
Sin embargo, el peor resultado posible de crear hermanos salvadores es que habrá al final, dos vidas que los que viven ellos preferirían no tener, en su lugar del ya existente. Max. La racionalidad y Min no apoya esta elección. La inmoralidad de TNERNINEOS. También afirmé en mi artículo que es inmoral tener hijos, NSI, F, es inmoral provocar sufrimiento evitable NSI, G, tener hijos tiene este efecto. Tomé la primera declaración para ser yo mismo evidentemente cierto, y apoyó la I, especificando dos sentidos en los que se puede decir que es verdad. Tener hijos provoca sufrimiento evitable en el sentido de que, h, todos los seres humanos sufrir en algún momento de sus vidas abstractos, y es irracional permitir el peor resultado de nuestras acciones, y si es inmoral causar sufrimiento, entonces es irracional e inmoral tener hijos. 606 REPRODUCCIO con acento o en www.gmedetics.com. Página 2. Y en el sentido de que, j, potenciallos padres no pueden garantizar que la vida del niño no se convertiría en algún punto en el tiempo, física, mental o socialmente, abrumadoramente miserable. La verdad de estas declaraciones no fue impugnado por mis críticos, aunque las implicaciones éticas fueron. Mi conclusión práctica de estos local era incluso más modesto que mi inferencia del análisis de racionalidad, k, en principio, y en una igualdad de discusión entre competentes participantes, mis puntos de vista morales pueden. Dígame que reproche a las personas que decidir, o haber decidido, tener hijos dren. Sin embargo, rara vez hay mucho punto en que lo haga. Uno está en, casi, todos interés por existir. Aksoy y Bennett discuten mi reclamo, F, que es inmoral traer sobre el sufrimiento evitable, argumentando que sería bueno para todos, o al menos la mayoría, los individuos, para existir, y por lo tanto siempre moralmente aceptable para ayudarlos en este empeño. A pesar del sufrimiento producido según Aksoy, es correcto permitir cualquier sufrimiento que nuestros hijos potenciales puedan experiencia, porque la existencia está en sí mismo valioso, y la inexistencia es el modelo del mal. En su opinión, es inmoral sentenciar a alguien a no existencia mientras tienes la oportunidad de traerlos a la vida. 3. Bennett, en ella a su vez, argumenta que está permitido provocar un poco de sufrimiento, si es bueno. Las cosas en la vida dependen de esto. En sus palabras, es del interés de cualquier niño cuya vida probablemente valdrá la pena vivir en general, que es llevado a nacimiento. 5. Mi principal dificultad conceptual con estas críticas es que no sé quién Aksoy y Bennett están hablando, quién es exactamente el ausente que está condenado a la inexistencia, y quién es precisamente el feto cuyo los intereses se servirían trayendo ella al nacimiento. ¿Cómo podemos atribuir experiencias e intereses a los seres que no han existido en el pasado? Hacen no existe ahora, y posiblemente nunca existir en el futuro. Aparte de este prodefecto, hay un par de normativas cuestiones que me gustaría plantear a Aksoy. Parece decir que incluso individuales cuyas vidas serían completamente miserable, lleno de sufrimiento y nada más, debe ser llevado a existencia, cuando tenemos esa oportunidad. Si este es su mensaje, no estoy de acuerdo, y entonces hacer muchos otros. 589 Creo que lo haría ser inhumano forzar el sufrimiento humano seres para vivir. El punto de vista de Aksoy también implica que deberíamos pasar toda nuestra vida tratando de hacer bebés. Las mujeres deben aspirar a estar embarazada todo el tiempo, y los hombres probablemente deberían centrarse en la perfección y las técnicas de ectogénesis y embarazo masculino. Esto no es una imposibilidad, idea posible, por supuesto, pero no es una que probablemente tenga una gran popularidad cualquiera. Bennett, por otro lado, recurre a el lenguaje de las vidas que valen la pena, una expresión, por cierto, que no es utilizado en mi artículo original. Este es indudablemente una buena jugada en que la ayuda a evitar las críticas dirigidas a la vista más estricta de Aksoy. No lo es fácil, sin embargo, trazar la línea entre valioso y indigno vive en un lugar universalmente reconocido, o incluso ampliamente aceptado, de manera entonces, aunque Aksoy puede ser acusado de comprometiéndose con una absurda severidad, Bennett defiende una posición que parece requerir especificaciones adicionales. Resumen y CONCLUSIONESE. He argumentado en esta respuesta a mis críticos que si es irracional permitir que el peor resultado de nuestras acciones, y si es inmoral causar sufrimiento, entonces es irracional e inmoral tener hijos. También he explicado las premisas de mi argumento, y afirmó que ellos permanecen intactos frente al objetivo principal. Presentadas por mis críticos no he discutido, ni aquí ni en el documento original, que las cuentas de racionalidad y moralidad he evocado son los únicos
Todo lo que he dicho es que tiene sentido aplicar el regla maximin para las elecciones reproductivas en el que realmente podemos abstenernos de creando seres que podamos dañar simplemente creándolos. Yo tampoco argumentó, aquí o originalmente, que los padres deben recibir directivas asesoramiento antinatal. Todo lo que he implicado argumentando que la abstinencia es una racional y elección moral, es que los padres probablemente no deberían recibir consejería pronatal directiva. Tampoco a la luz de estas observaciones todavía creo que estaría bien para que la gente no se reproduzca, y sigo pensando que la gente no estaría horriblemente manipulado si alguien les dijera esto a GRADCIMINTOS. Este artículo fue elaborado como parte del proyecto Aspectos Éticos y Sociales de Bioinformática, ESABI. Financiada entre 2004 y 2007 por la Academia de Finlandia, SA 105.139. Mi agradecimiento se debe a la Academia por su apoyo, al Dr. Tuija Takala por sus útiles comentarios y a Peter Erisone Kelly por revisar mi inglés. JMD Six 2005, 31, 606-607 DOI, octubre de 1136/YM 2005.011684. Correspondencia